Casi 24 minutos, pues sí, nos vamos de viaje por la historia, lo hacemos, ya sabéis, una vez al mes, de la mano de nuestro arqueólogo Isma García, y hoy seguimos descubriendo Álava de la mano del historiador Joaquín José de Landázuri, bueno, de los documentos que nos dejó. Hemos visitado Agurain, hemos conocido también un poquito más La Guardia, y hoy vamos a la villa de Artziniega, Vamos a hacerles un poquito de spoiler, no mucho, No sé si sabían que Artziniega, al igual que La Guardia, contó en sus orígenes con unas murallas destacadas que le servían como protección, pues en un periodo de muchos conflictos, de guerra. Bueno, pues ese recorrido lo vamos a hacer, Pero vamos a pasar antes por la prehistoria, vamos a hablar de época romana, del fuero que se le concedió en 1272 a la ciudad, vamos a recorrer y conocer su urbanismo, vamos a hacer nuestra parada particular en los mercados y ferias tradicionales y vamos a conocer, ya sabéis, algunos edificios emblemáticos como el Santuario de la Encina, el hospital, el antiguo hospital, la iglesia parroquial, el convento de las Madres Agustinas. Bueno, que hay viaje, ya veis que hay viaje. Así que nada, cogemos la mochila, las zapatillas y, bueno, yo no, se las van a poner Isma García y John Dos Santos. Seguimos adelante, nuestro andar por la historia, nos ponemos en el mes de abril, después de terminar la Semana Santa, y nos vamos a marchar hasta Artziniega. ¿Con quién? Pues por un lado con Joaquín José de Landázuri, pero como no tenemos Ouija no vamos a conectar con él, y a quien sí que tengo aquí conmigo en el estudio es a Isma. ¿Qué tal, Guardia? Muy buenos ¿Cómo días. estás? Oye, estaría bien lo de la Ouija, Pues sería una bomba. Habría que grabarlo, ya te lo digo yo. Ojo que no lo hagamos, Isma. No, bueno, un poco lo vamos a hacer, por lo menos un poquillo sí, vamos a hacer. Sí, ¿verdad? Algo parecido. Venga, pues vamos a ello. Nos marchamos hasta Artziniega. ¿Dónde está? Bueno, pues como bien recordarás, hemos hecho una especie de tour saliéndonos de nuestro ámbito de confort, vamos a decir, que suele ser Vitoria habitualmente, y hemos hecho un recorrido por las distintas villas de las más principales que hay en nuestro territorio. Se nos están acabando los víveres de la mochila. Ya sí, porque la vuelta empieza a ser ya un poco larga, Estuvimos en Agurain, Salvatierra, estuvimos en La Guardia y ahora vamos con Artziniega. Venga. Y entonces quiere decir que nos vamos al norte, nos vamos más allá del señorío del Valle de Ayala, vamos a decir, pero siempre, como bien decías, con nuestro guía de cabecera, con Joaquín José de Landázuri, y con sus textos y trabajos y lo que nos cuenta este historiador que vivió y trabajó e investigó ahí a finales del siglo XVIII. Este era un gran ilustrado, pues siguiendo un poco lo que ha escrito, lo que dejó escrito en sus obras, pues vamos a introducirnos y hacer ese itinerario por la villa de Artziniega. Verás, empecemos, ¿no? Empieza Landázuri diciéndonos: esta villa está situada al norte de la provincia de Álava, en los confines del señorío de Vizcaya, a 5 leguas de la villa de Bilbao y a 2 de la villa de Balmaseda. Una legua, para aquel que no se haga mucho cargo, es más o menos el camino que se andaba en 1 hora. Depende de la velocidad de cada uno. Claro, obviamente ya según la velocidad cambia una cosa, pero podemos más o menos como unos 5 kilómetros, 6 kilómetros, depende. Landázuri se queda ahí, así que he recurrido a otra obra también histórica de Eduardo Escarzaga, de 1931, que dice también sobre Artziniega: sus límites son hoy Valle de Gordejuela en las encartaciones de Vizcaya por el norte, la provincia de Burgos por el oeste, y por el sur y por el este la noble tierra de Ayala. Fíjate que yo pensaba que Artziniega se encuadraba dentro de la tierra de Ayala, pero pues propiamente, el límite, aunque está ahí pegando, pues no llega a ser. Y luego, por último, el propio Landázuri siempre en todos sus relatos sobre las distintas villas aporta un dato que es sobre la producción agrícola del entorno inmediato. Era de buen comer. Sí, bueno, seguramente. Dice: produce el terreno de Artziniega trigo, maíz, cebada, viñedos y otras mieses dedicados a frutos de todo género de árboles y vino que llaman el chacolí, de muy buena calidad para la mayor parte del año. ¿Y que se sigue produciendo? Sí, pues fíjate, ya en época de Landázuri, ya a finales del siglo XVIII, ya era un tema que
llamaba la atención. Estos son un poco los datos que nos sirven para encuadrar un poco la ubicación geográfica de esta villa que vamos a analizar hoy. Tenemos localizada Archiniega y qué es lo que hacían. Sí. Pero nos vamos a remontar a sus orígenes. Nos vamos a remontar a de dónde viene la villa de Archiniega. Sí, sí. A ver, Isma, ya tenemos la mesa preparada prácticamente con todo lo que se puede cultivar allí en Archiniega. Pero esos orígenes, porque decíamos que desde tiempos inmemoriales ya se hacía chacolí. ¿Cuándo se inicia la villa de Archiniega? Pues mira, Landázuri, como casi siempre al inicio del relato, de su relato sobre la historia de las distintas villas, empieza aquí diciendo: igualmente que otras villas de Álava, no se descubre de esta el origen. Vaya. Es decir, no tenemos ni idea, no básicamente, hay escritos. lo que está diciendo. No tenemos ni idea. Claro, él se refiere a los orígenes más remotos. Distintos historiadores de época de la Ilustración y tal han hecho muchas teorías queriendo relacionarla con antiguas poblaciones de tiempos romanos. Vale, tanto, ¿eh? Sí, pero todas esas teorías el propio Landázuri ya las critica o las pone un poco en cuestión, por lo tanto, vamos a ver, no las menciono, pero no las vamos a desmenuzar, no vamos a entrar en ellas porque no habría que ver qué hay de histórico o no. Pero bueno, podemos dar algún datillo, pues algún dato como por ejemplo que obviamente en lo que es el territorio donde se implanta o donde está Archiniega, pues tenemos documentado poblamiento incluso desde época prehistórica, ¿no? Por ejemplo, en la cueva de la iglesia que está en el entorno pegado a redes de Tudela, perdón. También incluso en el vecino santuario de la Encina, vecino vecidísimo que bueno, prácticamente o sin prácticamente es parte de Archiniega, ¿no? El santuario. En distintas excavaciones arqueológicas que se realizaron, se localizaron también restos de época romana. Bueno, sí que es cierto, ¿no? Que ese entorno sí que se cree que estuvieron por ahí los romanos. Bueno, a ver, la romanización llegó en general a todos los lugares. Lo que sí que es verdad es que espacios como por ejemplo el de la Llanada Alavesa son espacios donde los hallazgos y el poblamiento en esta época de la romanización es mucho más intenso. Ahí estuvieron asentados, podríamos decir, sí. Y en el resto de sitios fue más itinerante. No es que fuese itinerante, sino que digamos la impronta que quedó. O sea, tenemos que pensar también que cuando hablamos de romanización tenemos que hablar de una mezcla de culturas, que no es que los romanos vienen y arrasan con lo que hay, sino digamos es una especie de aculturación de las gentes que viven aquí y también la llegada de algunos pobladores de origen extraño, vamos a decir, que vengan de otros lugares, incluso de la propia Italia, que sean romanos, ¿no? Que eso no está mal, que también nos ha servido para que se mantenga lo anterior, o sea, que los romanos no destruyesen, que se mantenga lo anterior y poder estudiar, ¿no? Todavía un efectivamente, poquito más atrás. O sea, aquí digamos que aquí, a pesar de los cambios y las distintas oleadas y las idas y venidas, ahí se da una cierta continuidad, vamos a decir, en el poblamiento. Bueno, pues ahí en el santuario de la Encina tendríamos que ubicar pues ciertos hallazgos que nos hablan de los tiempos romanos. La verdad es que pues nuevas investigaciones obviamente aportarán mucho más. En el propio santuario de la Encina se encuentran los restos de alguna estela funeraria, alguna lápida funeraria que se data en el siglo XI, con lo cual también nos está hablando, pues bueno, esto es la Edad Media, es bastante más tarde que la época de los romanos, vamos a decir, pero bueno, aún así, pues es algo bastante antiguo, siglo XI, ¿no? Pero si queremos ya empezar a pisar, vamos a decir, territorio un poco más conocido desde el punto de vista documental, pues no podemos ir mucho más allá del año 1272. Vale. ¿Por qué? Ese es el año. Eso es, ese es el año que tendríamos que marcar ahí en rojo para hablar de la historia de Archiniega, porque en 1272 es cuando el rey Alfonso X de Castilla concede fuero a la villa. Y esto es algo que
comparten un poco todas las poblaciones que hemos ido estudiando en este tour que hemos hecho. Todas más o menos en la misma época, en todas. Da la sensación casi que fueron haciendo como nosotros, un pequeño tour repartiendo los fueros. Sí, realmente el tema de los fueros se concentran casi todos en el siglo XIII. Siempre hay alguno de finales del XII y también los hay del XIV, pero la mayor parte de ellos se concentran en Álava, se concentran en el siglo XIII, y en este caso pues estamos hablando del reinado de Alfonso X. Desafortunadamente, este documento, John, está desaparecido. Como tantas cosas. Creo que tiene que ver con que precisamente en las guerras carlistas, en las que, bueno, pues estuvo involucrado todo el territorio alavés, pero en Archiniega se conocen, o en su entorno se conocen combates, y se conoce que también se quemó el archivo, se quemaron los archivos, ¿no? Entonces es posible que el fuero desapareciese en ese momento. Pero es curioso porque en tiempos de Landázuri aún se debía conservar, y el propio Landázuri, de hecho, tuvo oportunidad, no sé si de verlo, o al menos sí de acceder a una transcripción, porque en las obras del propio Landázuri, que he tenido oportunidad de consultar, lo poco que sabemos del fuero es lo que él transcribió. Pena de foto. Sí, sí, la verdad es que es una gran pena, pero bueno, es un texto muy cortito, porque aparte, fíjate, es muy... Da pena muchas veces cuando los historiadores, sobre todo de esta antigüedad, pues el Landázuri, muchas veces cuando citan textualmente un texto, te dicen, bueno, y el resto del texto nos lo vamos a ahorrar, no voy a citarlo, pues porque son cosas conocidas, o por no aburrir al lector. El problema es cuando desaparece. Claro, el problema es cuando desaparece, porque cuando desaparece y lo único que hay es lo que este hombre escribió, pues dices, ¿por qué no escribió más? Claro. En fin, claro. Entonces... La vagancia. No, bueno, sería la vagancia, sería en el fondo pues una especie de... También. Y también pues una cosa de decir, no lo sé. ¿no? Sí, eso es. ¿Para qué lo voy a decir si ya se sabe? Eso es. Bueno. Y bueno, pero un poco de qué iba el contenido, un poco sí que lo sabemos, y bueno, así muy a grandes rasgos podemos decir que el rey Alfonso X otorgaba a los pobladores de la Puebla de Archiniega las franquezas del señorío de Vizcaya y las del concejo de Vitoria. Vale. Que, vamos a ver, realmente no sé esto cómo se compatibiliza. ¿Ya? No lo veo yo muy bien compatibilizable, la verdad. Bueno, igual en aquellos tiempos sí, ahora está complicado, ¿eh? Sí, hombre, sí, hoy sería bastante imposible. Más complicado. En la época, la verdad es que no estoy más familiarizado con el tema de los fueros y las franquezas del señorío de Vizcaya, pero con las del concejo de Vitoria sí, porque son las derivadas del fuero de Vitoria de 1181, que es un fuero que se deriva a su vez del fuero de Logroño, etcétera, etcétera. Y más o menos por esa idea me hago idea de que el fuero que se le dio pues tuvo un aspecto o un contenido muy similar, digamos, al de Vitoria, al que conocemos de Vitoria. Pero bueno, que la villa fuese una villa franca, vamos a decir, dotada de un fuero, no significa que en los avatares históricos no pudiese entrar, digamos, dentro de la esfera de control de algún noble de la zona o alguna familia de la nobleza. Claro. Sucedió, por ejemplo, ya lo hablamos en el caso de Agurain, en el caso Salvatierra, pues que Enrique II, si no recuerdo mal, se lo concedió a los Ayala. Aquí sabemos que Archiniega estuvo bajo el control del señor de Vizcaya durante mucho tiempo, pero a la muerte del último de ellos, vamos a decir, del Don Tello, que fue como a finales del siglo XIV, en torno a 1370, la villa pasó, vamos a decir, al propio rey, a Enrique II, y de nuevo se lo donó a Pedro López de Ayala. ¿Vale? Entra dentro de las mismas donaciones que la propia que hemos comentado de Salvatierra Agurain. Es decir, Enrique II a los Ayala les tenía muy a cuenta, les tenía muy bien tratados, eran su gente de confianza en nuestro territorio, y por eso les concedió bastantes cosas. Exactamente, todos estos favores. Y digamos que
estuvieron bajo el control o dominio de Pedro López de Ayala, que recordemos es el señor que dominaba en la tierra de Ayala, como es obvio, y de hecho es el que está enterrado en la Torre de Quejana. Eso es, con su tumba monumental. Efectivamente. Bien, pues luego distintas vicisitudes históricas. Podemos irnos al año 1522 con la Guerra de las Comunidades. Ya sabes, John, que la Guerra de las Comunidades es esta guerra que fue un levantamiento que hubo de una serie de ciudades y series de territorios de Castilla que se levantaron contra el rey Carlos V. Y bueno, los comuneros fueron derrotados. Uno de sus cabecillas era un descendiente de este Ayala, un Ayala. Además también era un Pedro López de Ayala, pero otro bastante distinto, de prácticamente 2 siglos más tarde. Y este fue desposeído al perder el bando de las comunidades, de los comuneros, esta suerte de guerra civil. Fueron desposeídos de todas sus posesiones, valga la redundancia, y entonces pues a los Ayala les quitaron su dominio sobre la villa de Archiniega y de otras tantas, ¿no? Nos vamos a meter dentro, yo creo, de la villa de Archiniega. Ahora mismo, si te parece. Venga, vamos a ello. Abre camino junto a Joaquín José de Landázuri. Pues verás, Landázuri, que nos va a servir de guía, conoció una ciudad que estaba urbanísticamente en un estado bastante distinto de la actual, y verás por qué te digo esto. Dice Landázuri: tiene Arceniega toda la formación de una villa regular. Significa que el urbanismo estaba como está, bastante ordenado, ¿no? Conserva mucha parte de su antigua muralla. Aquí es donde la cosa cambia. Con que estuvo cercada y fortificada, y 2 puertas muy crecidas por donde entra y sale de la villa. O mucho me falla a mí la memoria, pero las murallas en Archiniega en gran medida están desaparecidas. Puede que se conserve todavía algún tramo, pero desde luego no es lo que vio nuestro amigo Landázuri, que vio incluso 2 de las puertas, ¿no? Vio un estilo La Guardia. Sí, claro, exactamente. Eso es exactamente lo que vio, con sus fortificaciones. Claro, en una ciudad, todas estas villas, insistimos un poco que hemos hablado estos últimos días, La Guardia, Salvatierra, Vitoria no hemos hablado, pero está ahí siempre, y la propia Archiniega, cumplen este mismo esquema de ser son ciudades amuralladas. La parte interior son 3 calles, claro. Son 3 calles fundamentales, están colocadas en un cerro, en una parte alta, exactamente, fácil de defender. Bueno, recordemos sobre todo que es que se estaban dando bastantes batallas en aquella época, y la zona de Archiniega es uno de los, yo voy a decirlo, uno de los puntos calientes de Álava. De la lucha de bandos, claro, y estas... Ahí había lío. Sí. Hombre, en la Edad Media... Siempre hay lío. Siempre el lío. Sí. En la Edad Media siempre el lío, pero obviamente pues una de las beneficios que obtenían los pobladores que iban a habitar a Archiniega era la protección en un momento dado de las murallas. Situación que hablamos también en La Guardia, de aquello de que en cuanto estaba amurallado, en cuanto se cerraba el portón, que no se podía entrar ni salir nadie, se empezaba a haber mucho más comercio, la gente se sentía segura, la gente iba allí, claro, al refugio de aquel castillo desaparecido. En el caso de Archiniega entiendo que también al refugio de las murallas. Claro, exactamente, o sea, la dinámica es un poco la misma. Concedes unos fueros con la idea, por parte del rey, una de sus ideas fundamentales es fomentar el comercio y el florecimiento de la economía, vamos a decir, ¿no? Entonces, y la concesión de mercados y la actividad, ¿no? Entonces, claro, proteger esa actividad con unas murallas es importante. Pero también no podemos olvidar una cuestión muy importante que no solemos tratar mucho cuando hablamos de las murallas, y es que es su funcionalidad de tipo impositivo.
Vale. Es decir, tú en las puertas de las murallas cobras los impuestos. Cuando alguien, al comercio, cuando alguien entra o cuando alguien sale, cobras una alcabala. No se escapa nadie. Cobras un portazgo. Son unos impuestos que hoy podríamos asemejarlos a mucha distancia, pero muy parecido a nuestro IVA. Muy parecido a nuestro IVA actual, ¿no? Y todo esto, quiero decir, también para eso servían las murallas, para controlar quién entraba y quién salía y que pagase y cobrar las tasas, ¿no? Esto también es importante. Y de estas murallas, bueno, y de las calles, Landázuri sigue diciendo, sus calles son 3, nominadas la de arriba, la de medio y la de abajo. Se rompieron la cabeza. Sí, que la denominación sigue siendo esencialmente la misma. Y en tiempos de Landázuri dice, y fuera de esto hay otra calle a quien titulan La Nueva, que solamente está principiada y por lo mismo contiene pocos edificios. Se ve que en época de finales del 18... pues una de las partes de la ciudad que se empezó a ampliarse, tenía pocas casas, pero ya debía ser bastante notable, que le llamó la atención a Landázuri para incluirlo dentro de su descripción. Y bueno, decíamos un poco el interior y también la guerra y el conflicto de lo que hablábamos. A pesar de las murallas que protegían la villa, también había, vamos a decir, conflictos intestinos, ¿no? Vale. Al igual que conocemos en el caso de Vitoria y de otras ciudades, pues por aquí dentro de la villa estaba o sucedía lo que ya se llamó, o que hemos llamado los historiadores, la lucha de bandos. Claro. Distintos linajes de la nobleza que en esta época, sobre todo siglos XIV, sobre todo siglo XV, que están en conflicto por el poder, por ver quién tiene controla el comercio también y por ver quién tiene el poder sobre toda la villa. Era importante. Efectivamente. Y para eso no solo les bastaba con utilizar, pues bueno, las armas y el control a través de las personas. Cada uno se hizo una construcción. Efectivamente, ahí la has dado. Una construcción que era la típica construcción que se hacían los nobles en esta época, que son esto que llamamos las casas-torre. No llegan a ser, vamos a decir, castillos, pero hombre, son castillos... Es una pequeña fortaleza, me da la sensación, porque tú vives arriba del todo, a metros y metros de distancia del suelo, y dices, solo tengo una puertecita por la calle. Sí. Y ya sabemos que escupir desde arriba es más fácil que escupir desde abajo. Son lugares defensivamente muy efectivos, donde se podía conseguir una buena protección. Y de hecho se conservan testimonios en Artziniega todavía. Tenemos, en los alrededores de Artziniega tenemos, por ejemplo, preciosa la Torre de Mendieta, ¿no? Pero en la propia, ya dentro de las calles de Artziniega, tenemos al menos pues restos de dos casas torre, vamos a decir. Por un lado está la torre de Ortiz de Molinillo, que está a la entrada, que tiene como esa fachada renaciente, de época del Renacimiento, y que, si no me equivoco, ahora pues no sé si tiene un hostal o un hotel dentro, un restaurante. Yo he estado comiendo alguna vez, yo sí que lo tengo, lo recuerdo. Sí, bien a gusto, aparte, porque esto de comer en una casa torre para un historiador, ¿qué vas a pedir más? ¿Para qué vas a pedir más? Pero esta torre es una torre que se construyó en el siglo XVI sobre otra más antigua, que era la torre de los Ayala. Hemos hablado de los Ayala y su poder... La gran familia. Exactamente. Y su poder sobre la villa de Artziniega, que de algún modo les pertenecía, pues obviamente no bastaba con que les perteneciese legalmente, sino que tenían que hacer saber que ellos eran los que tenían el poder, y para eso tenían su torre. Luego sabemos que también había otra torre donde hoy el convento de las Madres Agustinas, que este es un convento que se fundó entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, pero los fundadores donaron a las monjas para que viniesen una antigua casa torre que tenían, que no se sabe muy bien a quién pertenecía originalmente, a qué linaje pertenecía en los tiempos más remotos medievales. Y bueno, ya por último, pues en lo que tiene que ver con este recorrido que estamos haciendo por las calles un poco, bueno, dice Landázuri sobre los mercados, hablábamos de la actividad comercial. Hay en esta villa 2 mercados semanalmente, el uno el día de domingo y el otro el día del miércoles. Es muy raro un mercado, no, el domingo.
Porque claro, el domingo Ahora en principio es el domingo tienes un día festivo por naturaleza, nadie debería poder trabajar. Y de hecho, en 1774 el obispo de Santander, que era en el que entraba el territorio episcopal de Archiniega, quiso que se eliminase ese día de mercado, el del domingo, porque era el día del Señor y no se podía hacer mercado, pero no lo logró. El Consejo de Castilla revocó lo que quiso hacer este obispo y no lo consiguió. Y luego también había una feria importante que dice Landázuri, la feria llamada de la Encina, por hacerse en el campo inmediato al santuario de este nombre en la villa de Arceniega. Y dice, es una de las grandes y famosas por la mucha abundancia y variedad de tiendas y ganados que concurren a ella, con innumerable gentío que asiste de partes muy distantes a celebrar sus compras y ventas. Tiene su principio el 14 de septiembre y concluye el 28 del mismo mes. Ya has ido salpicando algunos de los edificios singulares que nos encontramos dentro de la villa de Archiniega, pero vamos a tratarlos más en profundidad, ¿no? Eso es. Venga, vamos a ello. Terminábamos hablando de esa feria que se hacía alrededor de un santuario, el santuario de la Encina. Pero aquí, más allá de hablar del edificio, quiero que me cuentes, mira, venimos de la Semana Santa, quiero que me cuentes qué es lo que ocurrió, porque aquí se aparece alguien. Bueno, pues como bien podemos imaginar, en un santuario mariano como es este, pues lo que se aparece es la Virgen en un momento dado. La tradición habla de que la Virgen se le apareció a una pastorcilla que iba por su rebaño y pasaba por ese lugar donde actualmente se encuentra el santuario. Fue época de apariciones, también te digo, a lo largo de toda España, en diferentes santuarios, diferentes pastorcillos, diferentes ciudadanos, se les iba apareciendo, o decían que al final es como el fenómeno, en realidad lo que es una cristianización, vamos a decir, de elementos que vienen de mucho más antiguos, lugares que son sagrados, pues quizás desde época prehistórica. La fecha en este santuario más antigua a la que nos podemos remontar, yo creo que es el siglo XII, que es la fecha o el siglo en que podemos colocar la confección de una de las tallas, una de las imágenes de la propia Virgen, la imagen, vamos a decir, románica, que es como de esas fechas del siglo XII, principios del siglo XIII, que digamos es igual lo más antiguo que tenemos del santuario, incluso más que los propios documentos conservados, porque los documentos más antiguos que nos hablan del santuario en sí no se remontan más allá del siglo XV. O sea que la talla en sí mismo, la talla de la Virgen es como un testimonio de antigüedad, ¿no? Vale. Luego también hay varias imágenes, ¿no? Esta, hemos hablado, es la más antigua. Hay otra que está sobre una columna en los jardines y que marca el lugar donde se apareció la Virgen, que se apareció, obviamente, que no lo he dicho, sobre una encina. Claro. Del santuario de la Encina. Luego, en realidad, lo que tiene que ver el edificio del santuario, el que vemos en la actualidad, es casi todo una obra de finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Es decir, ya una reforma de la reforma del primitivo edificio, aquel que fuera, ¿no? Y luego no querría terminar sin mencionar en el santuario la importancia de la Junta de Ordunte, que tenía sus reuniones en este lugar, en torno a un pozo, ¿no? que hay. Allí se reunían las gentes de los pueblos de Retes de Tudela, de Santa Coloma, de Sojoguti, que están en el entorno de Archiniega, porque estas localidades, esta agrupación tenía entidad propia, más allá de la propia Archiniega, que era parte, más allá del señorío de Ayala, y se tenía su propia organización, y este era el sitio que tenían costumbre de reunir para solucionar sus cuestiones, a la sombra, digamos, de la encina, a la sombra de la encina, al fresco, pero claro, las reuniones son largas, pues habrá que buscar un sitio cómodo. Y bueno, por último, por mencionar hay bastante patrimonio en Archiniega, la verdad. Tuvo un antiguo hospital, tenemos el museo etnográfico, pero no quería dejar de mencionar la iglesia parroquial de nuestra Asunción, que es un edificio en su gran mayoría gótico, aunque es una de las joyas de Archiniega. Yo creo que sí, y además tiene esta curiosidad, o a mí me parece curioso, me parece interesante y bonito incluso, o sea, bonito,
las bóvedas les han hecho nuevos frescos recientemente, o sea, entre finales de 1990 y muchos y los 2000 y entonces no restaurarlas no. ¿Los han creado? Los han creado. Vale. Y además tienen, ¿cómo decir?, representaciones extrañas, incluso con algunos anacronismos introducidos a posta. ¿Cómo? Sí. Está muy curioso de ver. Yo lo recomiendo. Es muy difícil, es un poco difícil de describir, pero es muy interesante de ver. Si la gente se acerca a internet, enseguida localiza fotos. Esto me empieza a recordar a la Catedral de Salamanca con el perro del helado con 3 bolas y el astronauta. Sí, es un poco en esa línea. Línea. Yo creo que es una idea interesante. A mí por lo menos me gusta. ¿Sí? Y bueno, luego también, pues por terminar, no podemos dejar de mencionar el convento de las Madres Agustinas. Antes lo hemos mencionado con aquello de la Casa Torre que donaron sus fundadores para que las agustinas vinieran a Archiniega, pero podemos añadir que la fundación del convento fue en el año 1586 y los fundadores fueron Pedro Ruiz de Montiano y doña Inés de Oribe Salazar, que donaron el convento, aunque las monjas tardaron en venir como casi 20 años. Hasta 1605 ¿Y eso por qué? No llegaron. Bueno, porque estas cosas, una cosa es que cuando tú dejas una cosa en un testamento, porque te vas a morir y tal, no sé qué, y otra cosa es cuando se arreglan legalmente las cosas a nivel episcopal, y luego hay competencia entre las parroquias, entre el clero parroquial y el clero de los, digamos, el clero regular, las monjas. Entonces no siempre es fácil que una nueva orden monástica se introduzca en una población. Lo hemos vivido, por ejemplo, en el complejo monumental de Quejana, que ha estado muchísimos años vacío hasta que finalmente, pues desde la Diputación Foral de Álava se ha podido hacer con él para restaurar. Exacto, así que tampoco es tan extraño que tardasen tanto. No he investigado el detalle de por qué fue en este caso concreto, pero esto no es para nada extraño. Y con esto más o menos tenemos un recorrido. Yo como siempre ya ves que me voy a las épocas más remotas, porque podríamos hablar del carlismo, podríamos hablar incluso de tipos más recientes, de la guerra civil, y con 2 programas ni 3 no lo hacíamos. Pero yo creo que más o menos hemos dado una visión, una panorámica bastante interesante, y como siempre aquí la prueba de algodón es que hay que ir a verlo. Claro, hay que coger este podcast y ir viendo esos 4 sitios que nos marcabas: el Santuario de la Encina, la iglesia parroquial, el convento de las Madres Agustinas y el hospital. Importante también en aquella época, insistimos, porque era la zona caliente de Álava. O sea, el hospital era muy básico. Lo que pasa es que, piensa también, el hospital, hoy nosotros tenemos una conciencia de lo que es un hospital, y aquello también tenía mucho de hospedería, mucho de hospicio para los pobres. O sea, no solo era para una cuestión de curar dolencias o enfermedades, sino también una cuestión de acoger peregrinos, gente pobre, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente toda la ciudad a lo largo y ancho de Castilla, su hospital tenía, cuando no tenía varios. Vitoria tenía varios, por ejemplo. Archiniega conocemos que tenía, que se fundó también a finales del siglo XVI, la fundó Pedro Sáez de Ubaldi, y luego fue un hospital que se trasladó varias veces y que desafortunadamente hoy día está desaparecido o integrado en otras estructuras. Pues. Otro de esos edificios de antaño que no se han podido recuperar, ¿no? Que no se han podido mantener en el tiempo. Estas cosas, pues a veces, no sé, no todo siempre va a ser conservar, a todos nos gustaría, pero si no también viviríamos en la Edad Media. Indudablemente. Qué bueno que si algunos viven, también te digo, alguno todavía se ha quedado por ahí por la Edad Media. Recorrido hecho por Archiniega, insistimos, vayan, visítenlo, y sobre todo esos nuevos frescos. Mira, no sabía yo que tenían. Sí. Además están bien a la vista algunos de ellos porque están en la zona del pórtico y están muy chulos, la verdad. Son muy coloristas, colores muy vivos. Daros una pista que hay que buscar. ¿Qué hay? Como objetos tecnológicos que se salen fuera del contexto cronológico, obviamente, que se podía atribuir a la iglesia y a esas bóvedas que son del siglo XVI o incluso más antiguas, ¿no? Oye, subiremos el podcast a las redes sociales. Vayan a Archiniega, hagan fotos y cuélguenlas en nuestras redes sociales para que nosotros también... El fin de semana que viene va a estar Archiniega petado de gente. Bueno, pues no está mal ahí, todos con el auricular puesto. A ver, los frescos tecnológicos, donde los encontramos. Isma, pregunta...
El próximo nos ponemos ya en el mes de mayo. Se acerca el calorcito poquito a poco. Nos despedimos ya de Joaquín José de Landazuri. Sí, vamos a... Y dejamos un poco el tour, ya hemos hecho un poco el tour por Álava, volvemos a Vitoria, por lo menos durante algún que otro programa. Vuelta a casa. Y te propongo, como próximo, vamos a decir, objeto de paseo y de estudio, el Palacio Agustín Zulueta. El Negrero. Sí. Que es actualmente el Museo de Bellas Artes de Álava y que es un edificio interesantísimo desde el punto de vista monumental, pero que también tiene una historia, la de su construcción, que es muy interesante. La historia ya del propio Agustín de Zulueta es interesante, es controvertida, es uno de los personajes idolatrados, vamos a decir, en Álava, pero que no se termina de conocer. En su época no fue nada controvertida, ¿eh? Fue un hombre de éxito total en su época. Un hombre de negocios en su época. Sí, claro. Totalmente, claro. Mira, hablaremos también de su historia, si te parece, una primera parte, y luego me cuentas también los orígenes de ese palacio, de este Palacio Agustín de Zulueta, cuando regresamos de vuelta a Vitoria, porque, insisto, veníamos o hemos recorrido y teníamos la mochila a medio cargar, la hemos llenado de chacolí de Archiniega, nos la traemos para aquí, para casa. Y como sí que siempre, hombre, hay que hacerlo. Esto ya sabes que allí donde fueres, tráete lo que comen. Así de claro, un nuevo dicho. Irma García, un placer, John. Estamos la próxima. Me gusta el dicho de John, ¿eh? Yo también lo hago. Allá donde fueres, tráete lo que comen.